Hace mucho, mucho tiempo vivía en Dinamarca un rey llamado Hrothgar. Los ancianos de su país lo apreciaban y se inclinaban ante él de buen grado, y los jóvenes le obedecían e iban a la guerra en su nombre de buena gana, pues era un rey poderoso en la guerra y valeroso. Ningún enemigo podía hacerle frente, sino que él los derrotaba a todos, y de ellos tomaba gran botín. Así pues, este rey aseguraba la paz en su tierra y hacía crecer sus cada vez mayores riquezas. En su palacio se amontonaban los anillos y cadenas de oro, armaduras finamente labradas, ricas joyas que relucían como el sol. El rey Hrothgar contemplaba este gran tesoro y le daba vueltas a la cabeza. Un día, finalmente, dijo: «Me haré construir un gran salón. Será enorme y amplio, adornado por dentro y por fuera, con oro y marfil, con gemas y tallas. Su fama se extenderá por todo el mundo, y los hombres cantarán sobre él por siempre. Y cuando esté construido, convocaré a todos mis guerreros, jóvenes y viejos, y repartiré entre ellos el tesoro que tengo. Será un salón de fiestas y banquetes». El rey Hrothgar llamó a sus albañiles y les dio la orden de construir aquel salón. Así pues, comenzaron a trabajar y día tras día la obra iba avanzando, el edificio haciéndose más hermoso, hasta que finalmente estuvo terminado. Era imponente, grande y magnífico, y como estaba adornado con cuernos de ciervos, el rey Hrothgar lo llamó el Salón del Ciervo. Entonces, fiel a su palabra y muy contento con el trabajo de sus hombres, el rey Hrothgar celebró un gran banquete. A él acudieron sus guerreros jóvenes y mayores, a los que repartió el tesoro, dándole a cada uno anillos de oro. Y así en el salón se oían risas y canciones y mucho júbilo. Cada noche, cuando ya todo estaba oscuro en el exterior, los caballeros y guerreros se reunían en el salón para banquetearse. Y cuando el banquete terminaba y ya circulaba el vino, y el gran fuego rugía en la chimenea, y las llamas relucían y crujían formando extrañas sombras por los adornos de las paredes, el bardo tocaba su instrumento y cantaba. Entonces, desde el salón de muchas ventanas se podía ver la luz brillando con alegría. A lo lejos, en la sombría ciénaga y en el páramo, aún llegaba la luz, y el sonido de la música despertaba el profundo silencio de la noche. En el salón había luz y alegría, pero fuera había furia y odio, pues a lo lejos, en el páramo, vivía un malvado gigante llamado Grendel. Odiaba la alegría y la luz y constantemente estaba al acecho durante la noche, a ver qué fechoría podía hacer. Y ahora que noche tras noche oía la música del bardo y veía las iluminadas ventanas a través de la oscuridad, eso le acongojaba y la afligía. Este ogro era terrible de ver. Tenía el rostro lleno de espeso pelo negro y sus dientes eran largos y afilados, como los colmillos de un jabalí. Su enorme cuerpo y peludos brazos tenían la fuerza de 10 hombres. No llevaba armadura, pues su piel era más dura que cualquier cota de malla que hombre o gigante alguno pudiera fabricar. Sus uñas eran como acero y más afiladas que puñales, y en su costado llevaba colgando un gran morral en el que metía a cualquiera que atrapara para comérselo más tarde. Día tras día, este aterrador gigante se sentía cada vez más mortificado, pues para él era una tortura escuchar las risas y la alegría. Día tras día, la música del instrumento y las canciones del bardo lo enloquecían con envidioso odio. Y finalmente no pudo soportarlo más. Por tanto, una noche se encaminó hacia allí, a escondidas por las sombras, hasta el Salón del Ciervo, donde, una vez terminada la fiesta, los guerreros estaban durmiendo. Dormían plácidamente, con las armas y la armadura apartadas, pues no temían a ningún enemigo. Por tanto, le fue fácil al feroz y salvaje gigante atraparlos con sus ávidas garras. Sin demora mató a 30 de los más valerosos guerreros. Entonces, aullando de malévolo placer, se los llevó a su oscura guarida para devorarlos. Al alba, tremendo fue el luto en Dinamarca. Cuando salió el sol y ya brillaba en el desolado salón, y los estragos de Grendel eran evidentes, todos lloraron. Los gritos y lamentos se oyeron por todo el páramo, y aquello le alegró el corazón al malvado monstruo. Pero Hrothgar el poderoso estaba sentado en su trono, abatido y desconsolado. Él, tan valiente y fuerte en batalla,
ahora lloraba ante la pérdida de sus nobles. Con los ojos sumidos en lágrimas, miraba afligido y enfurecido por la ventana hacia el salvaje y amplio páramo, donde los pasos del monstruo seguían marcados de sangre, y entonces pensó en buscar a un paladín. Pero, ¿quién podría enfrentarse a un ogro? Solo de pensarlo, los más valientes se acobardaban. Tal batalla sería demasiado dura, demasiado horrible. Nadie podría soportarla. Al caer la noche, los guerreros, aún tristes, se echaron a descansar entre suspiros y llantos en el resplandeciente salón que hasta hacía poco había resonado de canciones y risas. Pero el ávido monstruo aún no estaba satisfecho. Su trabajo no estaba concluido todavía. A escondidas por el oscuro páramo fue una vez más hasta que llegó al Salón del Ciervo. De nuevo causó gran matanza entre los guerreros y se los llevó a su repugnante guarida. Y entonces hubo lamentos y terrible congoja entre los hombres. Aun así, nadie había tan valiente que se atreviera a enfrentarse y luchar a aquel demonio. Pero cada uno de ellos juraba que no volvería a dormir bajo el techo del Salón del Ciervo. Así, al anochecer, cada uno se marchó a su morada y el hermoso salón quedó vacío. De esta forma, Grendel, él solo, asoló a los daneses hasta que el salón, gran maravilla de los hombres, quedó abandonado y vacío. Durante 12 largos años fue así, pues ningún hombre se atrevía, salvo a la luz del sol, a entrar en él, y es que, en cuanto se extendían las sombras de la noche, Grendel era el amo y señor y en aquel imponente salón, en lo más oscuro de la noche, él celebraba sus horribles banquetes. Sin embargo, el ogro no se atrevía a acercarse al trono, el magníficamente labrado asiento del pueblo danés, donde el rey Hrothgar se sentaba y desde donde hacía regalos a su gente. Solo ahí Grendel no se acercaba. Había algo sagrado y puro, ante lo cual el malvado monstruo se atemorizaba. Así, por 12 largos años, Grendel luchó contra Hrothgar y los daneses, merodeaba por el neblinoso páramo, aguardaba en la oscuridad, matando a jóvenes y mayores. Muchas fueron sus fechorías, muchos horribles crímenes cometió, y los poderosos guerreros, valerosos contra enemigos mortales, se veían impotentes ante él. Afligido en su corazón, Hrothgar se sentaba entre sus consejeros. Ninguno de ellos sabía cómo aconsejarle o consolarle. Ninguno sabía cómo salvar sus tierras del ogro malvado. Entonces los bardos hicieron canciones tristes y a lo largo y ancho de Dinamarca cantaban sobre las matanzas de Grendel. Cantaban cómo, año tras año, se libraban batallas entre el noble rey y el infame ogro. Y seguimos en el siguiente. Para más sobre este proyecto de leyendas medievales, dirígete a leyendasmedievales.com. Y si te gustan los relatos de este tipo, no te pierdas mis podcasts de mitología griega y de historietas de griegos y romanos. Los tienes todos en academialatin.com/podcast.